A partir de este momento estamos contigo. Un espacio cultural, dinámico e irreverente para debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. RCR presenta Contigo, Liberalmente. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a Contigo, Liberalmente. Gracias por acompañarnos como cada jueves en este espacio de RCR, la Casa de la Libertad. Agradecer desde ya a quienes hacen posible este espacio en la dirección general Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción Malara Nogales, Justo Navarro y César Umbría, y en los controles nuestro querido José Gregorio González, invitándolos además a que se suscriban ya mismo al canal de YouTube de RCR para que puedan seguir todos nuestros contenidos y por supuesto también seguir toda la programación a través de @RCR750. Pueden seguirme también a través de mis cuentas @ClauMacero, y agradecer también a Small Shop, la casa perfecta de la repostería, abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tomando por supuesto todas las medidas preventivas ante el COVID-19. Ese Small Shop tienen delivery a toda Caracas, están en la avenida Cecilio, a Costa de Chacao. Pueden escribir al WhatsApp 0412-602-8681 o vía Instagram @SmallShopCA. Es Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Y quiero desde ya dar la bienvenida a mi invitada del día de hoy. La hemos tenido un par de veces, es María Corina Machado, coordinadora nacional de Evento Venezuela, a quien le agradezco por su tiempo. A propósito de discutir lo que sucedió este día de ayer, miércoles, bastante noticioso. Hace un año, una misión, y esto lo podríamos verificar también en distintos medios, la representación de Venezuela ante la ONU fue electa para ocupar de alguna manera un puesto en el Consejo de Derechos Humanos precisamente de Naciones Unidas. Después de esa elección, una resolución de esa misma instancia estableció una misión internacional independiente para investigar las denuncias sobre diversas violaciones de derechos humanos en Venezuela. Bueno, finalmente ese informe salió el día de ayer y el informe es escalofriante. Se habla de delitos de lesa humanidad, pero además se establecen responsabilidades individuales que mencionan no solamente a Nicolás Maduro, sino también a distintos ministros, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol, y a propósito de eso hemos querido conversar con María Corina. Gracias, María Corina, por atendernos este día. Gracias a ti, Claudia, y efectivamente es un evento tan importante que amerita que todos los venezolanos leamos estos informes con detenimiento y las implicaciones que esto va a tener para nuestra lucha. Para mí el día de ayer, 16 de septiembre, marca un hito en esta lucha, no solamente por la publicación del informe de esta misión independiente de las Naciones Unidas, con todo lo que implica en materia de derechos humanos, sino también por la secuela que en horas de la noche tuvo en un comunicado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, firmado por Luis Almagro. Efectivamente, yo tengo que empezar diciendo que hay que reconocer a cada uno de los defensores de derechos humanos que con empeño, con valentía, han estado detrás de la verdad, buscando a las víctimas de tantos crímenes que ha cometido este régimen y también a sus familiares. Y a ellos hay que hacer también un reconocimiento por la valentía de hablar claro, para que el mundo entienda que este es un sistema criminal. Este informe extensísimo, tiene más de 400 páginas, tiene muchos casos documentados, pero claramente dice y acusa a Maduro, a Néstor Reverol y a Vladimir Padrino López. Ellos tres directamente los acusa de violaciones masivas, sistemáticas, crímenes de lesa humanidad a los derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas, todo lo que ha sido las violaciones a derechos humanos por razones políticas, también la persecución a oficiales y soldados. Es decir, es algo monstruoso y es desgarrador. Ahora, esto sí, además, demuestra, para aquellos que tenían duda, que estamos hablando de un sistema criminal que en su comunicado, Luis Almagro, además por la calle al medio, dice, bueno, hay una urgencia, hay un retraso, esto debió ocurrir antes, pero suscribe lo que también plantea este informe, y es que la Corte Penal Internacional tome acciones. Es decir, las Naciones Unidas le dice a la Corte Penal Internacional, tome acciones. Una Corte Penal Internacional que recordemos que recibió un informe
de expertos, de un panel de expertos que en mayo del 2018 en la OEA documentaron una cantidad de violaciones de los derechos humanos y que 6 países acompañaron esa denuncia. No quiero terminar esta intervención sin también pedirle a los venezolanos que leamos de punta a punta las palabras del secretario general Almagro. Cada una de ellas... Justo a propósito de eso, María Corina, quería leer textualmente el párrafo final, ¿no? que además es contundente, de este comunicado de la Secretaría de la OEA, que dice: asimismo es necesario que la comunidad internacional cese de otorgarle al régimen opciones de legitimación para las elecciones claramente fraudulentas, como han hecho determinados actores internacionales, actuando en coordinación con actores políticos locales cómplices de la dictadura. Es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas, así como también es absurdo decir que aquellos que participan en las elecciones pueden llegar a ser considerados como oposición fragmentada. El colaboracionismo con la dictadura los hace parte de la dictadura y no de la oposición. Bueno, más claro no puede ser, llamando las cosas por su nombre, y los destinatarios están clarísimos. Ahí la Organización de Estados Americanos le dice claramente a la Unión Europea: ¿cómo se les ocurre a ustedes a estar dando una discusión de que si hay condiciones para acá, para allá, que si la posponen, que si la adelantan? Señores, es un Estado mafioso que tortura, que desaparece, que mata. Son criminales. Obviamente no van a ceder el poder por la vía electoral, y además no hay Estado de Derecho, no hay soberanía en Venezuela. Entonces ahora vas a esta conversación con Javier Tarazona, que de Fundarredes, que presentaba en estos días el último informe sobre la presencia de los grupos criminales tomando el control y fragmentando el territorio venezolano. Entonces, ¿qué le van a decir a los venezolanos de la Guajira, del arco minero, de Paria, de la frontera, de la cota 905, que frente a estos criminales se puede ir a algún tipo de ejercicio de la soberanía popular? Eso es un gran engaño. Pero además me parece que es un mensaje muy importante donde la región, donde están los países fundamentalmente afectados por la desestabilización que lleva adelante este régimen, les diga a los miembros de la Unión Europea y particularmente al señor Borrell: miren, aquí nosotros tenemos mucho en juego, esto es de vida o muerte. Es debido a muerte, y envía un mensaje inequívoco a aquellos cómplices, y así los llama, de que se llaman de la oposición y que pretenden participar en esta farsa. Y fíjate, esa frase final que tú acabas de leer, yo creo que tenemos todos que procesarla, meditarla y repetirla. Más claro, más directa no puede ser. No se trata de que se esté fragmentando la oposición venezolana porque algunos deciden participar en esa farsa. Dice la OEA, dice Almagro: no se trata de eso, porque esos señores no son parte de la oposición, son parte de la cohabitación y son parte de la tiranía. Yo creo que este mensaje ha sido oportuno, ha sido inequívoco. Es doloroso, por supuesto, ver escritos estos testimonios que muchos de nosotros conocíamos parte de ellos, pero que la Organización de las Naciones Unidas hable con esta claridad y que quede ratificado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, claramente, a mi modo de ver, es un hito en esta lucha, y aquellos que persistan por ese camino de entrega y cohabitación, como bien ha dicho Almagro, son considerados parte de la tiranía. Así es, María Corina, yo no quiero quitarte más tiempo, pero básicamente ya para cerrar, ha quedado claro que evidentemente la farsa electoral es algo que hay que totalmente desmontar, ¿no? Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tiene que hacer la dirigencia política? Tú lo decías ayer. Básicamente ya está totalmente definido cómo es ladrón, comete delitos de lesa humanidad. Evidentemente no puede haber un proceso electoral en este contexto, pero también se está planteando una posible consulta. ¿Qué viene y qué tiene que hacer la dirigencia política, si lo pudieses decir en estos cortos minutos que nos quedan? Bueno, yo te diría poner los pies en la tierra, no pensar que la gente, los venezolanos, se chupan el dedo y no entienden lo que está en juego en esta hora. O sea, esto es cuestión de vida o muerte. La gente se está muriendo. Es un país que está muriéndose de hambre, donde la pandemia se fue totalmente fuera de control. Entonces no queda otra opción que entender que este régimen solo va a salir cuando sea confrontado con una opción de fuerza real, una fuerza disuasiva, y es lo que hemos llamado la construcción de una operación de paz y estabilización. Entonces, no caer en las trampas
descartar a todos aquellos que buscan diluir la presión y confundir a los venezolanos, más organización ciudadana, más denuncia, más presión. Esto es un país que está en ebullición, hay más de 700 protestas al mes y un mensaje inequívoco al mundo de para dónde vamos y que no vamos a permitir que nos desvíen de nuestra ruta. Y una dirección política que entienda que aquí ya no hay nada que consultar. Si estamos en guerra, no es un momento de consultar, sino un momento de actuar, y el mandato de los venezolanos fue inequívoco el 16 de julio del 2017 y el 23 de enero del 2019. Ese es el camino a seguir. Vamos a liberar a Venezuela y hoy nos debemos sentir que estamos más seguros y con más respaldo, producto de tanto el informe de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos como la comunicación del secretario general Luis Almagro en la OEA. Así es, bueno, María Corina, quiero agradecerte por tu tiempo, yo te tengo que despedir. Era María Corina Machado, coordinadora nacional de eventos de Venezuela, y con ella, despidiendo, María Corina, quiero darle la bienvenida a Javier Tarazona, director general de Fundarredes. Él además es profesor universitario de la UPEL, y yo me atrevo a decir que una de las personas más valientes a las que quizás uno podría entrevistar y con las que podría conversar. Hace algunos días, si no me equivoco, el 11 de septiembre presentaron en su propia página web un informe donde se habla de cómo avanza un supuesto pacto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ELN, estamos hablando de la guerrilla en Venezuela, para controlar diversas zonas y sectores de la economía venezolana. ¿Estás allí, Javier? Sí, un abrazo. Saludarte a ti y a todo tu equipo que nos permite en esta ocasión poder compartir la preocupación del contexto violento en Venezuela, la perversidad con la que se actúa en nuestro territorio, pero que sí es cierto la comunidad interna este el sistema pasos importantes ratificar los actores del ejército. Nuestro productor va a intentar comunicarse con él. Y mientras tanto, yo voy haciendo un resumen de lo que fue precisamente el informe de Fundarredes. Estamos hablando, y acabamos de tener a María Corina Machado con nosotros haciendo un resumen de lo que fue el informe de esta misión de las Naciones Unidas a propósito de los delitos de lesa humanidad que en ese informe se ratifican, se están cometiendo en Venezuela. Pero mientras eso ocurre con el tema de derechos humanos y además sumamente documentado por esta misión, ratificado por la OEA también en un comunicado que habían sacado en 2018, también en el territorio venezolano ocurren otras situaciones irregulares como las fuerzas que precisamente están operando, y esto lo denuncia precisamente Javier Tarazona, con quien estamos tratando de reconectar. Existe, según este informe de Fundarredes, un acuerdo entre la FARC y el ELN para avanzar en el control del territorio venezolano, repartiéndose actividades ilícitas de que se expanden además por estados como Táchira, Apure y Zulia, bajo la inacción y la complicidad del Estado venezolano, es decir, están aparentemente bajo la anuencia del Estado venezolano. Dentro de ese pacto de convivencia entre ambos grupos, además, se controlan, por supuesto, temas de narcotráfico, cultivo, además que tiene que ver con centros urbanos a través de la extorsión. Estamos hablando de actividades ilícitas que permiten el manejo de aspectos económicos como la producción agropecuaria. Imagínense ustedes, estamos hablando además no solamente de la pérdida de la soberanía, sino el transporte de bienes, movilidad de personas, extorsión. En el caso de Zulia, en el sur del lago, en el caso puntualmente de Maracaibo, estamos hablando de la presencia de estos cuerpos, según Fundarredes, en el municipio Perijá, donde aparentemente además también han proliferado pistas clandestinas para movilización de drogas. Es decir, esto es toda una denuncia que habla además de unos 10 frentes del ELN operando en territorio venezolano. Les recuerdo que esto es parte del informe de Fundarredes que, si esperamos, probablemente nos va a explicar Tarazona. Si quieres, César, vamos a hacer un corte y volvemos para ver si... Sí, Javier, ¿me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Estoy haciendo una llamada por otro equipo para ver si podemos salir también por el teléfono. No te preocupes, te escuchábamos un poco cortado, pero bueno, ha sido un balance de lo que ustedes reflejaban en su informe. Y lo quería conectar con el informe de ayer de la ONU, Javier, porque ciertamente esto que tú también reflejas completa el panorama. No solamente estamos hablando de violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, sino estamos hablando del control del territorio venezolano y de distintas operaciones o actividades económicas por parte de estos grupos. ¿Tú pudieses hacer un balance, un resumen de ese informe y cómo es la situación actualmente? Mira, el informe ratifica el papel
de las organizaciones en Venezuela en visibilizar la tragedia de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro territorio. Ese informe ratifica que estamos en dictadura, ratifica que estamos frente a un régimen totalitario, frente a un régimen que tiene cientos de miles de víctimas de delitos de lesa humanidad. Le corresponde a la Corte Penal Internacional asumir este informe como un expediente de una instancia independiente de carácter internacional para enjuiciar a Nicolás Maduro Moros y a otros actores del gobierno de facto que ejercen poder en el territorio venezolano. Nosotros desde Fundarredes estamos solicitando desde hace varios días la ampliación del mandato de la misión, la solicitud que hemos realizado también de extender la misión de determinación de hechos por un año más o por más tiempo, que nos permita poder seguir presentando la documentación de casos de violaciones de derechos humanos en nuestro territorio. Es lamentable que en Venezuela este tipo de hechos sigan ocurriendo, aun cuando la propia representante de derechos humanos en Naciones Unidas ha hecho varios llamamientos al Estado venezolano, y el Estado venezolano se burla de estos llamamientos del sistema universal, pero hoy al leer esas 400 páginas de sangre derramada de inocentes en Venezuela, no es otra cosa que el desafío que tenemos los venezolanos de seguir levantando la voz, el desafío que tenemos los venezolanos de seguir documentando, el reto que tenemos los venezolanos de derrotar la indiferencia, de mantener nuestra voz de protesta, nuestra voz en alto en función de los delitos que diariamente y constantemente se desarrollan en nuestro territorio. Es importantísimo derrotar la indiferencia, es importantísimo denunciar, es importantísimo el papel de las víctimas en este proceso de documentación frente a esta misión independiente internacional, pero sobre todo recaba este informe no solamente 243 víctimas a profundidad que se estudiaron, más de 2.800 víctimas en extenso que están en este informe, sino también la presencia de grupos terroristas como el ELN, como la FARC, como el EPL en territorio venezolano, y de la cual la propia comisión dice se hace necesario investigar a mayor profundidad porque se les ha negado la posibilidad de movilizarse, porque no han tenido energía eléctrica, porque no han tenido servicios básicos, porque no han tenido conectividad, porque no les han permitido llegar a los lugares donde se tiene que llegar para demostrar la violación sistemática de derechos humanos. Aún así, este informe recoge una radiografía de la criminalidad que hay en el país, compromiso actores del gobierno de la comunidad humana con la violación sistemática de derechos humanos y por las cuales son delitos que deben pagar y deben ser sancionados, deben ser castigados por la comunidad internacional, por las instancias internacionales. Así es, Javier. Y bueno, y de hecho, obviamente, este informe y este trabajo que ustedes vienen haciendo, además de hace años, y esto hay que decirlo, de hecho, ustedes comentan que del 2000 en adelante ya la guerrilla aparentemente era socia del régimen. Y ustedes hablan de 17 estados donde estarían presentes estos cuerpos irregulares. ¿Qué falta, Javier? Porque ciertamente en estados como Zulia, Apure, Táchira, Bolívar y Amazonas, ¿no? Con todo este tema que viven en las fincas, con el tema de la extorsión, el tema de las operaciones de estos grupos, quizás es más cercana, ¿no?, esta realidad que viven respecto a estos grupos irregulares. Pero ¿qué falta entonces, Javier? Si ustedes tienen suficientemente documentada toda esta situación y de alguna manera ya está sumamente probado que eso es así, hemos perdido la soberanía y estamos totalmente rodeados por un sistema que además, con total anuencia, permite la operatividad de estos grupos. Bueno, en primer lugar, creo que es necesario que nosotros reconozcamos el papel de los países de la región. Creo que hemos logrado muchísimo al lograr que este tema sea un tema de la agenda internacional, sea un tema de la agenda de los países de la región. Este era un tema que tenía la indiferencia de la comunidad internacional. Pero hoy la comunidad internacional ha entendido, ha comprendido que la presencia de grupos terroristas en Venezuela, o en frontera con Brasil, o en frontera con Colombia, o en frontera con los países holandeses, o en frontera, por ejemplo, con
de Trinidad y Tobago, es un problema que afecta a la región. No solamente es el hecho de tener a sujetos terroristas en Venezuela, sino el impacto de las operaciones que estos sujetos desarrollan en la región. El microtráfico, el narcotráfico, la trata de personas, la extracción de minerales como oro, coltán, diamante, todo este tipo de operaciones, sin duda, que llevan claramente a pensar a la comunidad internacional el rol que deben cumplir protagónico para la transformación de esta realidad, el rol que deben cumplir para poder cambiar el impacto que está teniendo sobre estas sociedades, porque la presencia, por ejemplo, del ELN en el estado Falcón y en el estado Lara han tenido como acción geoestratégica la toma del reino de los Países Bajos en Aruba, Curazao y Bonaire. Toda la red de tráfico de personas que hay en Deltamacuro, en Sucre, incluso en Nueva Esparta, configuran todo un esquema estratégico para sacar droga del territorio venezolano y de armas a través de Trinidad y Tobago. Pero todo lo que está ocurriendo en el arco minero y todo el entramado de rutas de extracción de oro, coltán y diamante tiene un propósito, que es el financiamiento de un modelo político, que es el de la FARC y el del ELN, el del Foro de Sao Paulo, que es un modelo político empobrecedor, un modelo político criminal, un modelo político de la muerte, como lo han evidenciado en el país vecino de Colombia. Lo mismo está ocurriendo en más de 2.200 kilómetros de frontera con Colombia. Este tipo de hechos tienen que llevarnos a nosotros a seguir visibilizando, a seguir levantando la voz, pero sobre todo a derrotar la habituación. Lamentablemente, hay población fronteriza en este momento habitual a la actuación de estos grupos. ¿Por qué? Porque son empleados de los grupos, porque se benefician de los grupos. La empresa transnacional más importante que hay en la frontera venezolana son los grupos armados irregulares de origen colombiano, quienes ofrecen trabajo de microtráfico, narcotráfico, contrabando y cualquier otra perversidad en la frontera. Cualquier oficio que se desarrolle en frontera tiene que ver con el gran entramado criminal de los grupos terroristas que operan en el territorio venezolano, con la complicidad del Estado, con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Nosotros el año pasado presentamos a instancia del Estado venezolano, así como al sistema interamericano y a la propia Corte Penal Internacional, la gran interrogante: ¿qué ha pasado con las 228.294 armas que hoy no están en los batallones militares? ¿Dónde están esas armas? La gran pregunta que nosotros hemos hecho, por ejemplo, ¿cómo es posible que grupos terroristas que han llenado sus manos de sangre en Colombia, como el ELN, y también lo han hecho en territorio venezolano, porque han caído militares venezolanos en la zona sur del lago del estado Zulia, en minas antipersonas que han colocado en municipios como Catatumbo, como Jesús María Semprún, como Perijá? Este mismo grupo terrorista se sienta con Nicolás Maduro en Miraflores y él lo dice, lo acepta, lo reconoce. Allí están los cabecillas del ELN como Pablito, como Santrich de la FARC. Y esto no es nuevo. En el 2005, aquí hay gente sorprendida, la guerrilla en 17 estados, no se sorprendan. No hay que sorprenderse. En el 2005 Rodrigo Granda fue detenido en Caracas y los militares que detuvieron al canciller de la FARC en Caracas fueron presos por traidores a la patria, Ramo Verde. Es decir, ya había un mensaje para el estamento militar: los socios son los malos. Y frente a esto la comunidad internacional tiene que actuar. No pueden seguir guardando silencio porque su comunidad, porque su población está siendo impactada negativamente por la actuación de estos grupos. Así es, Javier, y también lo vimos en la Universidad Rómulo Gallegos en San Juan de los Morros, en Estado Guárico. O sea, son múltiples las pruebas que existen al respecto. Como conferencista de la paz, un tipo que tiene las manos llenas de sangre, un tipo criminal. Yo, Javier, nos quedan un par de minutos y yo quisiera finalmente que tú pudieras de alguna manera ofrecer este espacio, ofrecer este momento para que la gente se conecte con el trabajo que ustedes vienen haciendo, que como tú bien has descrito es de años. Y yo por eso te reconozco y además te saludo por la valentía que tienes en exponerlo. Sé que son un equipo todo el que trabaja en Fundaredes y que está haciendo este trabajo de investigación permanente. ¿Cómo pueden acceder a esta información? ¿Cómo pueden contribuir con esta información? Porque ciertamente, y esto es algo que hay que ratificar, no solamente hay que vencer la indiferencia, como decías tú, sino también de alguna manera sumar a la gente a contribuir, a levantar ese gran expediente que ustedes ya tienen de alguna manera abierto, pero que requiere también de trabajo constante y permanente de quienes de alguna manera pueden tener acceso a esa información. ¿Cómo se conectan contigo ya para despedirte, Javier? Bueno, mira, en primer lugar agradezco mucho el reconocimiento que tú haces sobre la labor de hombres y mujeres de Fundaredes.
que están haciendo un esfuerzo en medio de un contexto opresivo, asfixiante. Yo creo que lo importante, yo quiero invitarte con mucho cariño a que podamos replicar este tipo de esfuerzo. Hay que derrotar el analfabetismo ciudadano. Y derrotar el analfabetismo ciudadano es derrotar la política del miedo que nos han impuesto durante 20 años, donde han buscado cundir de miedo a toda la sociedad venezolana. Lo primero es que derrotar el miedo, porque el miedo es la primera arma para nuestra propia destrucción. Yo creo que el que nada sabe, cualquiera lo compra, y el que nada conoce, cualquiera lo engaña. Entonces necesitamos tener conocimiento de lo que está pasando en nuestro territorio, tener identidad con lo que está pasando en nuestro territorio. Yo los invito a que nos contacten. Nuestra página web, www.fundaredes.org. Allí están a mi mano izquierda, no sé si lo pueden ver acá, www.fundaredes.org. Allí pueden ustedes conectar, recibir cada uno de nuestros informes, nuestros boletines semanales, nuestros reportes diarios, nuestros reportes mensuales, anuales. Hay varios informes como boletines de documentación, como la curva de la violencia que recoge homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados en frontera. Yo les animo a que hagamos red, que construyamos tejido social, que derrotemos las tuberías, que derrotemos la indiferencia y sobre todo que seamos más humanos cada día. Y ser humanos cada día es asumir el desafío de cambiar a Venezuela. Para poder cambiar a Venezuela tenemos que transformar lo que tenemos en nuestra mente, que es el problema cultural. Yo creo que allí está el tema, el del gran desafío. Yo te agradezco muchísimo por la oportunidad y te animo que podamos seguir creciendo. Gracias a ti, Javier. Bueno, por supuesto, además ser buenas personas, y eso aplica para cualquier profesión, en cualquier trabajo. Era Javier Tarazona, director de Fundaredes, un trabajo magnífico que están haciendo en la frontera y en todo el país, recabando toda esta información que ustedes van a poder seguramente ver en su página web, como él lo dijo. Y con esto me despido. Ya volvemos para hablar de la solidaridad y emprendimiento en el Limón, en el estado de Aragua, y también de lo que están haciendo muchos venezolanos dentro del país. Ya volvemos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.